Niños, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría. Para ello se les ha enviado un video para que ustedes puedan observar y puedan ver los elementos básicos de la geometría. Ahora nosotros vamos a estudiar los segmentos, ¿sí? Leamos entonces. Activa, vamos a resaltar. Ya para eso nosotros debemos tener nuestros materiales sobre la mesa, libro de área, libro de actividades, pinturas, resaltadores. Nos dice lo siguiente. Introducción a la geometría. ¿Ya? Resaltamos segmentos. Activa tus saberes. ¿Qué son líneas paralelas y líneas secantes? Ya. Para nosotros tener idea de eso, vamos a ver esta imagen donde dice analiza la información. Vemos que dice, en los carriles de una pista atlética, ¿qué elementos geométricos observas? Veamos, en esta pista veo líneas de color blanco, ¿verdad? Estas líneas van todas en la misma dirección, ¿ve? Estas líneas para nosotros serían unas líneas paralelas. Estas líneas paralelas, ¿ya? No se van a cortar, no se van a unir en ningún momento. Van a permanecer así, separadas por una cierta distancia hasta el final. Pero también vemos, a esa le llamamos rectas paralelas o líneas paralelas. Pero acá vemos una línea color celestita que está cruzando, mira la línea blanca. En este caso sería una línea secante. ¿Por qué? Porque va a cortar en un punto a la recta blanca. Por lo tanto, ¿qué decimos? Observamos líneas paralelas y líneas secantes. ¿Sí? Construye tus aprendizajes. Si tomamos una parte de la recta, ¿qué se formará? Si nosotros cogemos una partecita de esta recta, ¿qué sucede? Vamos a formar, ¿qué cosa? Un segmento. Entonces, en geometría, dice, existen elementos llamados básicos. Estos son el punto, la recta, el plano. De ellos solo se tiene una idea, no tienen una definición. ¿De acuerdo? Continuemos entonces. Ahora, identifica y comprende las ideas de estos elementos. Veamos entonces. Punto. ¿Ya? La marca que deja la punta de un lápiz o un granito de arena sobre un papel da la idea de un punto. Si nosotros levantamos un lápiz sobre una hoja, y ahí soltamos a una cierta distancia, y lo hemos hecho también este experimento en el aula, ¿qué se va a producir o qué va a dejar, qué marca va a dejar en la hoja este lápiz? Va a dejar un punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo estamos simbolizando este puntito, lo estamos simbolizando por una P, ¿sí? Por una P lo estamos simbolizando, y dice, se lee punto P. Ya, la recta, ahora veamos a la recta. Un hilo tensado da la idea de una recta. Una recta es una línea de puntos sin curvas, que no tiene principio ni tiene fin. Cuando nosotros hemos visto las rectas, siempre nos vamos a darnos cuenta en que ellos llevan dos flechitas, ¿de acuerdo? Van a llevar dos flechitas. Mira, llevan dos flechitas, ¿sí? Esto quiere decir que estas rectas no tienen un principio y no tienen un fin. Aquí hay otra vez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo se simboliza de esta manera? Ya, la recta L se lee recta L o AB recta AB. ¿Ya? Continuamos entonces. Veamos. Veamos ahora el rayo. ¿Sí? Veamos al rayo. ¿Qué podemos decir del rayo? Es un subconjunto de la recta, también es una sucesión de puntos con inicio, pero sin fin, ¿de acuerdo?
Entonces también vamos a poder ver aquí o vamos a poder observar de la siguiente manera. A ver, este es el punto de inicio, pero no tiene fin, por eso está simbolizado con una flechita. ¿De acuerdo? A esto se le llama, ¿qué cosa? Se le llama rayo. ¿Y cómo se lee? OA. Se lee rayo OA y se simboliza de esta forma. El rayo. ¿Sí? Donde O es el punto de origen. Continuemos ahora. Veamos al plano. ¿Sí? Veamos al plano. Listo. El plano. ¿Qué es el plano? La superficie de la pizarra da la idea de un plano. Un plano no tiene límites, es ilimitado, ni espesor. ¿De acuerdo? Veamos esto. Cuando nosotros vemos un plano se simboliza de esta forma. Ya en este caso le vamos a dar un nombre a este plano, donde nosotros le vamos a llamar plano, llamado P. ¿De acuerdo? Se lee entonces plano P. Se lee plano P. También debemos recordar nosotros, ¿ya? ¿Sabías qué? Nos dice a este lado, ¿ya? ¿Sabías que rectas paralelas son rectas que nunca se cortan, aunque se prolonguen, así como hemos visto aquí en la pista, ¿sí? Las rectas paralelas nunca se van a cortar, aunque se prolonguen. La distancia entre las dos rectas siempre es la misma. La distancia entre estas rectas que tú ves acá, ¿ya? La distancia que tú ves aquí, ¿sí? La distancia entre ellas, dice, siempre es la misma, ¿de acuerdo? La distancia entre ellas siempre va a ser la misma. Entonces nosotros podemos simbolizar de esta manera. Recta L1 intersectado con la recta L2 es igual al vacío. ¿De acuerdo? ¿Sabías que las rectas secantes, qué son las rectas secantes? Son rectas que se cortan en un único punto. Cuando dos rectas se cortan y determinan ángulos que miden 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. En este caso que nosotros observamos aquí, ¿ya? Vendría a ser rectas perpendiculares. ¿Por qué? Porque se están cortando en 90 grados. Y en este caso serían rectas, estas de acá. Profesora, pero los dos se llaman rectas secantes, los dos son rectas secantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a cortarse en un punto, ¿sí? Se van a cortar en un punto. Pero cuando estas van a formar 90 grados, en ese caso se van a llamar rectas perpendiculares. Teniendo en cuenta, niños, esto vamos a continuar, ya vamos a ver todos estos términos, vamos a llevarlo a la práctica. Para ello nosotros necesitamos pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a lo siguiente, vamos a borrar un poquito todo esto. Muy bien, procedemos entonces a pasar. Continuamos, entonces seguimos resaltando. Analiza los ejemplos. Observa el gráfico y escribe cómo se lee cada figura. Veamos entonces, tenemos en este plano llamado P, ya tenemos, ahí está, plano P, ya. Tenemos puntos, ¿verdad? A y C vendrían a ser puntos. Tenemos una recta llamada ED, ¿ok? Decíamos que la recta nosotros podíamos reconocerlo, ¿por qué? Porque mira, tienen dos flechitas. No tienen principio y tampoco tienen fin. ¿De acuerdo? Recta ED. Tenemos un segmento llamado RT. Aquí está el segmento llamado RT. ¿Sí? Y el rayo llamado OB, que tiene un principio pero que no tiene fin. Este es el rayo OB. ¿De acuerdo? Vamos a borrar para poder subir. Listo. Continuamos entonces. En la siguiente figura dice, denota las rectas que son paralelas y perpendiculares entre sí. Veamos.
Las rectas paralelas vendría a ser para nosotros C y D. Veamos, C y D, ¿con quién? Con B y E. Con esta recta vendrían a ser para mí paralelas, ¿sí? Y veamos rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares para mí vendrían a ser ¿quiénes? CD, CD, aquí está. CD, vamos a borrar esto. CD, que es esta que está aquí, ¿con quién? Y AB. Y AB. Mira, son rectas perpendiculares porque van a formar 90 grados. ¿De acuerdo? Veamos cuál otra. Veamos otra. AB, AB, AB con BE. Ahí está. Estas son perpendiculares porque van a formar 90 grados. Muy bien, continuemos entonces. 3. Grafica un punto M y 3 rectas que contengan dicho punto. Dice, grafica un punto, aquí está el punto M, y 3 rectas. 1, 2, ya, M, y una recta, 2 rectas, y acá hay 3 rectas. ¿De acuerdo? Esa sería la gráfica. Continuamos entonces. Y me dice número 4. Determina el número de puntos de corte al graficar 4 rectas paralelas y una recta secante a ellas. Nosotros tenemos las rectas paralelas y las rectas paralelas para nosotros serían las siguientes. ¿Sí? Acá tenemos una recta paralela, otra recta y otra recta. ¿Sí? Las rectas que están de rojito vendrían a ser paralelas porque estas no se van a cortar. Pero dice que voy a dibujar ahora una recta secante. Aquí está la recta secante. ¿De acuerdo? Entonces determina el número de puntos. ¿Cuántos puntos van a aparecer si va a cruzar una recta secante a las rectas paralelas? Veamos entonces. 1, 2, 3 y 4. Genera 4 puntos de corte. Muy bien, niños. Teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar ejercicios de segmentos. ¿De acuerdo? Para ello, nosotros necesitamos sacar nuestro libro de actividades en la página número 24.